Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al día de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que recorremos la naturaleza del crimen y del crimen. En esta ocasión nos encontramos más que ante un crimen, ante un misterio. Tenemos 2 muertos, 3 copas. Tenemos muchas preguntas y ninguna respuesta. Escuchemos la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. Derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. Enero de 1956. Castilla. Tierras riojanas del Ebro, en la ciudad de Haro. En el número 4 de la calle de la Vega, se vive lo más crudo del invierno que cubre la ciudad con un manto de frío y misericordia. En esa misma calle, en el entresuelo del Hotel Higinia, tienen su domicilio los hermanos Pérez de Nanclares Gómez, Marina, de 52 años, soltera, Julio, de 62 años, soltero, y Luisa, de 47 años, también soltera. La más joven era alta, bella y algo gruesa. La otra, más delgada y con apariencia frágil. El varón, a su vez, tenía aspecto de persona recia y severa. La cuarta hermana, Consuelo, la primogénita, fue la única que al casarse escapó de lo que era más una trampa que una familia, creando una brecha insalvable entre su vida y la de sus hermanos, que no se cerró nunca, ni siquiera tras enviudar. Los hermanos eran muy conocidos en Haro. Formaban parte de la familia propietaria del conocido Hotel Higinia, que ya explotaron sus padres. Tras la boda de Consuelo, Marina, que había estado ingresada en un hospital psiquiátrico a consecuencia de una crisis, heredó el liderazgo familiar y pasó a imponer su férrea voluntad a los 2 hermanos que permanecieron junto a ella. De modo endogámico, con educación, pero con firmeza, no permitió que absolutamente nadie entrara en sus vidas. Los 3 hermanos llevaban una vida retraída, alejados de cualquier actividad social, en reclusión y celibato permanente, cumpliendo todos los preceptos religiosos y sin dejar nunca de vestir luto. El Hotel Higinia se encontraba ubicado en la que había sido casona de los marqueses de Moctezuma, a quienes sus padres habían adquirido el inmueble con dicho propósito, dejándole en herencia a sus hijos al morir junto con un importante patrimonio. Durante bastantes años, trabajaron en el hotel, pero decidieron venderlo y trasladarse a vivir a Bilbao y más tarde a Madrid, hasta que Julio enfermó, momento en el que volvieron a Haro, hasta que, tras experimentar cierta mejoría, volvieron a la actividad empresarial, emprendiendo la creación de una fábrica de pasta para sopa. Pero les fue mal, y asfixiados por las deudas surgidas para el montaje de dicha industria, decidieron liquidar el negocio. La excusa que dieron en su pobre sociedad era que la salud de Julio exigía un clima más cálido y benigno, y que era este motivo el que forzaba el cese de su actividad mercantil. Los 3 hermanos embalaron sus enseres, que habían decidido enviar a sus sobrinos Benito y Bonifacio, y al mediodía del 9 de enero de 1956 llegó la camioneta que llevaría a estos sus pertenencias,
entre ellas la vajilla con las copas idénticas a las que aparecerían más tarde en la murciana playa de Henares junto a los cuerpos ya fallecidos. De esta manera, el 9 de enero abandonaron la ciudad de Haro a bordo del tren Irún-Madrid, portando por todo equipaje un bolso de mano y una maleta. Una vez en Madrid, desde la estación de Atocha facturaron con destino a Burgos una de las maletas que portaban, conteniendo ropa, calzado y algunos enseres sin valor. Además, les remitieron una carta donde explicaban que se marchaban para vivir una nueva vida en el extranjero, porque había gente a la que Julio debía dinero y les pedían a estos familiares que, si alguien les reclamaba algo, que no hicieran caso. Y les informaban de que les regalaban los muebles y enseres de su casa de Haro. Acto seguido, siguieron viaje desde Madrid a Cartagena en el tren Correo, llegando a esta ciudad mediterránea hacia las 11 de la mañana del día 10 de enero. Curiosamente, los billetes de los tres hermanos no fueron comprados al tiempo, sino que dos fueron comprados a la vez y el otro, tiempo después, como si uno de ellos se hubiese sumado al viaje a última hora. Al salir de la estación de ferrocarril recorrieron caminando los jardincillos que flanqueaban la avenida de la estación y subieron a uno de los taxis allí estacionado y se dirigieron a un céntrico hotel para desayunar. En el trayecto preguntaron al taxista si estaban muy alejados de las playas, pues tenían gran interés en visitarlas, respondiendo éste que no estaban lejos y que, a su juicio, la mejor playa de los alrededores era la de Cabo de Palos, junto al Mar Menor. Tras recorrer varios establecimientos, decidieron alojarse en la pensión conocida como La Madrileña, y como la opinión general de cuantos preguntaron era coincidente en aconsejarles como lugar ideal de residencia a la zona de Cabo de Palos, subieron a un autobús de línea que iba a dicho pueblo, pero al llegar al lugar se sintieron decepcionados, por lo que regresaron en taxi a Cartagena. Antes de despedirse del conductor, les solicitaron que les indicara algún otro punto interesante del litoral, y éste les aconsejó que visitaran Mazarrón. El jueves 12 de enero, contrataron de nuevo un taxi, visitaron algunos restaurantes y comercios, comprando unas zapatillas de paño azul en Calzados El Gallo y una peseta, 20 gramos, de sal de acederas, en la droguería Ayala. Según el taxista, era Marina la que llevaba la voz cantante, estando los otros dos con la cabeza baja todo el rato. Apenas hablaban y cuando lo hacían, solo era entre ellos en un volumen muy bajo. Por donde fueron aquel día, aprovecharon para seguir indagando sobre las mejores playas del lugar con el propósito de quedarse a vivir allí. Y no pasaban desapercibidos porque, como dirían más tarde algunos camareros cuando se conoció su fatal sino, llamaba la atención que la más joven tuviera siempre bien sujeto un maletín rosa entre sus brazos. Más tarde se dirigieron en taxi a Mazarrón. Las dos mujeres se apearon ante una vivienda en donde se alquilaban unas casas para turistas, entablando la menor de las hermanas conversación con la encargada de explicar las características de las residencias y las condiciones de su arrendamiento. Tras manifestar que le gustaba lo ofrecido, se despidió conviniendo que regresarían para concretar el alquiler y quedarse una larga temporada. Tras esto, el taxista les dejó en la pensión de Cartagena nuevamente. Llegada la noche, siendo ya la 1 de la madrugada del día siguiente, 13 de enero, Marina y Julio tomaron el taxi conducido por el último testigo que los vio vivos, Rafael Rivas. Según este, lo primero que hicieron fue dirigirse a la calle Mayor de Cartagena, donde recogieron a María Luisa. Acto seguido, le indicaron que condujese despacio hasta Mazarrón. Durante el trayecto, Julio se mostraba extraño y un tanto temeroso, mientras que Luisa seguía sin separarse del maletín rosa que portaba encima, tras haberse negado a que lo depositara el taxista en el portamaletas junto con el escaso equipaje. Le solicitaron que llevara apagadas todas las luces del interior del vehículo, y no hablaron ni palabra durante el trayecto. De camino a Mazarrón, la Guardia Civil detuvo el vehículo en un control rutinario y preguntó al conductor a dónde iban. Tras terminar sus explicaciones y reanudar la marcha, Julio rompió su mutismo para reprocharle al taxista haber explicado a dónde se dirigían. Ya en Mazarrón, le indicaron que evitara los espacios luminosos y al llegar a la playa de Henares, a la altura del Hotel Bahía, Marina bajó del taxi sola y al volver al cabo de un rato, les dijo que era allí. Le pidieron al taxista que no encendiera la luz del interior del vehículo para cobrar la carrera. Pagaron y desaparecieron.
Rivas retornó a Cartagena extrañado, pero sin darle importancia a lo ocurrido. En la mañana del domingo 15 de enero de 1956, un pescador regresaba de su faena diaria, cuando descubrió en la arena de la playa de Henares, en Mazarrón, a 1,5 kilómetros del puerto y a unos 64 kilómetros de la capital murciana, los cadáveres de 2 personas. Uno era el cuerpo de una mujer de mediana edad. Se hallaba boca abajo sobre la arena, estaba en camisón, sin las medias puestas y con los zapatos atados junto a ella por una cuerda, cubriéndose tan solo con un abrigo de pieles que alguien había depositado sobre sus hombros. El otro era el de un varón vestido con un traje y un abrigo de paño gris, con el forro de un bolsillo hacia afuera, como si le hubieran extraído algo apresuradamente. Los cadáveres yacían cerca de la orilla del mar, sin rastros de sangre. Por las marcas en la arena, se pudo determinar que los cuerpos habían sido arrastrados por la playa una vez fallecidos. La mujer mostraba una ligera herida en la mejilla producida por contacto violento con el suelo. Unos trocitos de papel, empapados en agua de mar, aparecieron en el bolsillo del abrigo del hombre. Parecían ser un carnet de identidad. Por lo demás, no portaban documentación alguna que permitiera conocer la identidad de los fallecidos. Todas las etiquetas de la ropa de la mujer estaban cortadas, incluida la del abrigo de pieles, y habían raspado la marca que estaba en la funda de las gafas del varón, como si no quisieran que nadie pudiera identificarlos. Además, junto a los cuerpos había un maletín, con útiles de aseo femenino, y una maleta grande que contenía un martillo, una cuerda, un cuchillo, una botella de vino o brandy y un ejemplar de un diccionario forrado con el periódico La Nueva Rioja de 30 de julio de 1953, que informaba de un suceso ocurrido en Valencia en el que un hombre, de profesión vendedor ambulante, había muerto envenenado con sales de acedera, en este caso, por error. Este diario se editaba en Logroño. Muy cerca de estos enseres, un segundo abrigo de mujer, también de piel y de color marrón oscuro. Y por último, depositadas sobre una roca aledaña, 3 copas perfectamente alineadas, 2 de ellas con restos de una sustancia amarillenta. La tercera estaba limpia, nunca había tenido alcohol, ni rastro de sustancia alguna. Y contigua a estas, una botella de champán. El pescador que había encontrado los cadáveres dio aviso a la policía, que procedió a efectuar la inspección ocular del lugar donde habían aparecido los cuerpos. El juez de guardia, personado en el lugar, procedió a ordenar el levantamiento de los cadáveres y la práctica de las autopsias correspondientes por forenses de Murcia, Cartagena y Lorca. El caso resultaba inusual por las alturas del año en las que se encontraban, en la que casi no había turistas en Mazarrón. Además, también se descartó el robo desde el primer momento, pues se habían encontrado en la cartera del varón 1.700 pesetas y en la mujer un anillo de brillantes y en el bolso unas 200 pesetas más. El hallazgo de 2 cuerpos y 3 copas despertó de inmediato la imaginación de la policía, que inició la búsqueda de esa tercera persona que aparentemente faltaba y que era muy probable que fuera quien podría dar explicación de lo ocurrido. No fue difícil fijar la hora del óbito, alrededor de las 10 menos cuarto de la noche anterior, ya que el reloj del hombre se paró a esa hora por efecto del agua salada, aunque le quedaba cuerda para rato, lo que coincidía con el dictamen forense que, tras enviar las vísceras a Madrid para su análisis, también determinó que los 2 muertos habían sufrido envenenamiento voluntario forzadamente con monóxido de potasio, principio activo que se hallaba en las sales de acedera, cuyos restos se habían encontrado al analizar una servilleta blanca y en 2 de las 3 copas de cristal grueso y forma de globo en las que habían bebido antes de su muerte, pero no se pudo afirmar que esta intoxicación fuera la causa de la muerte. 5 días después del hallazgo de los cadáveres, el mar devolvió una cartera con 500 pesetas, algo de ropa y una zapatilla de paño azul que habían adquirido días antes, así como una botella de vino vacía. Se esperó en vano a que también apareciera el maletín rosa tan estrechamente vigilado por una de las hermanas durante todo el viaje. Para entonces, los investigadores ya disponían de pistas suficientes para comenzar sus indagaciones. Un diccionario forrado con un ejemplar del diario La Nueva Rioja de 3 años atrás que apuntaban hacia Logroño, donde se editaba el periódico. Pequeños fragmentos de un DNI encontrados troceados y mojados en el bolsillo del varón, y que, tras un laborioso trabajo de reconstrucción,
se comprobó que había sido expedido en la comisaría de la capital riojana, y, por último, el rastro que hubieran podido dejar en la hostelería y medios de comunicación gentes que no eran del lugar, en fechas tan poco frecuentadas por turistas, con principios del mes de enero. Pronto, la investigación entre los taxistas y conductores de autobús de Cartagena dio su fruto. Por estos se pudo conocer que los fallecidos eran María Luisa Pérez de Nanclares Gómez y su hermano Julio, y que la persona desaparecida era la mayor de los tres, Marina. También pudo averiguarse en qué establecimiento realizaron la compra del producto venenoso y que la sal de acederas había sido comprada entre los tres hermanos, lo que permitió desechar la hipótesis de un envenenamiento intencionado por un tercero o entre los propios hermanos. La dependienta de la droguería afirmó que dos mujeres habían entrado a comprar sal de acederas pidiendo solo 50 céntimos, a las que respondió diciendo que no podía vender una cantidad inferior a una peseta o lo que es lo mismo, 20 gramos. Con la declaración de la dependienta, se pudo determinar la cantidad exacta que habían comprado, lo que no ayudaba a la resolución del caso, porque se habían recuperado 15 gramos de esa sal, y para que la dosis fuera mortal, tendrían que haber consumido cada uno de ellos los 20 gramos completos. Por otra parte, a pesar de estar rastreando la costa y de explorar el inmediato fondo marino con buzos, el cuerpo de Marina seguía sin hallarse, suponiendo que estuviera muerta, claro, lo que provocó todo tipo de rumores y especulaciones, sobre todo porque ella sola, siendo de constitución débil, no hubiera podido arrastrar los cadáveres y hubiera necesitado la ayuda de alguien. Los rumores no se detenían, y cuanto más se sabía, más se especulaba. Por lo que corrió la especie de que Marina había huido en un barco y que había sido vista en Orán, pero la policía desmintió que se tratara de Marina. La pregunta que se formulaban todos era, ¿dónde estaba Marina? ¿Quién era la cuarta persona que, viva o muerta la hermana mayor, arrastró los cadáveres? Los investigadores decidieron entonces que aquello tenía que resolverse, de una u otra manera, que no en vano Mazarrón es una zona turística, y optaron entre todas las explicaciones posibles por el suicidio. Tres hermanos solterones, muy religiosos, cruzan España de punta a punta para acabar con sus vidas mediante alguna clase de veneno en aquella playa en la que nadie, por ser todo el mundo desconocido, podría avergonzarles. Todo apuntaba en esa dirección. Explicaron su marcha de aro pretextando un viaje al extranjero, María Luisa apareció indocumentada y Julio tenía el carnet de identidad reducido a pedazos en un bolsillo de la chaqueta. Pero esta hipótesis presentaba un lado débil. ¿Dónde estaba Marina? Finalmente, la policía justificó la desaparición de la hermana diciendo que había preferido ahogarse en el mar en lugar de ingerir veneno. Y para la desaparición del cuerpo, la explicación la dieron los pescadores de la zona, diciendo que cuando alguien se ahoga, a los 3 días las olas lo depositan en la arena, pero que cuando el cuerpo es arrojado sin vida al mar, se sumerge de modo definitivo. Tendría que producirse un temporal muy fuerte para que las aguas lo devolvieran a la superficie y lo arrojara a la playa. Y así el cuerpo de Marina había sido arrastrado por las corrientes. No se dio respuesta a ninguna de las cuestiones que quedaron pendientes. ¿Qué pasó en los 2 días que transcurrieron desde su llegada hasta que se encontraron los cuerpos? No conocían a nadie en el lugar. Era una playa virgen, y en esas noches las temperaturas descendieron bajo cero. ¿Dónde pernoctaron? Tampoco volvió a saberse nunca nada ni de la maleta rosa a la que iba esta casi abrazada Luisa, ni de Marina, que nunca apareció. Y lo único cierto es que no todos bebieron sal de acederas aquella noche. La repercusión social del caso fue importante. El 16 de enero de 1956, La Verdad de Murcia informó del hallazgo de los cuerpos de 2 hermanos en una playa de Mazarrón. Este suceso tuvo alcance nacional cuando el periódico ABC, en su edición de Andalucía, y el semanario El Caso, este último ya 4 años en la calle, le dedicaron muchas páginas, y el diario Nueva Rioja lo trajo en su portada varios días. Nunca más se volvió a saber de los hermanos. La siguiente noticia que se tuvo fue 34 años más tarde, cuando en enero de 1990, José Antonio Moreno, encargado del cementerio de Mazarrón, desveló que en aquella lejana madrugada del 15 de enero de 1956, siendo un niño, vio los 2 cuerpos tendidos sobre la arena ya muertos, escapando aterrorizado del lugar. La casualidad quiso que un año después encontrarse el cadáver descuartizado de una mujer en el monte del Castellar,
una zona próxima a la playa de Henares, en donde observó que sobresalían del suelo los restos de un cuerpo. Pero de nuevo huyó aterrorizado, ante lo que presintió como un peligro para él, guardando silencio sobre lo que había visto en ambas ocasiones durante los 34 años siguientes. Pero se convirtió en motivo de chanza y de burla para todos, suponiendo que pretendía ganar notoriedad. Y las bromas se multiplicaban y las burlas no concluían, y el ridículo era permanente. Para todos era un mentiroso. Harto de la situación, Moreno regresó al lugar en el que estuviera más de 3 décadas atrás, y tras remover la tierra, extrajo una serie de huesos que entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Puerto de Mazarrón, concretamente un trozo de pelvis, vértebras y una muela. El cuerpo estaba calcinado en cal viva. Lo único cierto y verdad fue que aparecieron los restos óseos de un cadáver, del que dado su estado no pudo tomarse el ADN, y la historia de los 3 hermanos quedó para siempre perdida en el misterio. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. Buenas noches, de vuelta de la publicidad, ya estoy con todos ustedes y no estoy solo, estoy acompañado de nuestro equipo habitual que vienen a perpetrar este programa en cuadrilla, que son siempre 3 o más, como decía el Tribunal Supremo en su día. Empezamos por doña Elizabeth Pérez, Liz Pérez, técnico en anatomía patológica y enredadora de muertos, especialista en botiquines y tiritas todos los días de la semana, de lunes a viernes. Buenas noches, Francisco. ¿Qué tal? Es verdad, buenas noches. También está aquí doña Aída Navas Jiménez, o doña Aída Jiménez Navas, que siempre ella se encarga de aclararnos el orden correcto de sus apellidos, porque como nunca me los aprendí, ahora ya al final me he hecho un taco de tanto repetirlo y jamás lo digo bien. Buenas noches, Aída. ¿Cómo era la cosa? ¿Cuál era el orden? Navas y Jiménez. Genial. Esto va a tener cola en tu familia, me van a coger una mucha, manía. mucha. Tela. Pero por lo menos hay una cosa que conseguiremos, y es que todos los oyentes se les quede tu nombre. Sí, eso es verdad. Y eso es lo importante. Y luego tenemos también aquí a, bueno, iba a decir leguleyo, no me atrevo tanto, el letrado, don Jorge García Vergara, especialista en libros, legajos, expedientes y procesos. Y líos. Y líos. Buenas noches, Francisco. Bienvenido, Jorge. Sabes que siempre es un placer verte, aunque te vea todos los días, también aquí. Y bien allá. Sí, y que nos dure muchos años. Cómo no, no nos podía faltar la voz de nuestra conciencia, esa voz que viene de los tiempos atávicos más profundos y lejanos a recordarnos cuál es el origen de nuestra conciencia y de nuestra norma moral, pero que lo hace en una forma simpática, agradable y con mucha bondad. Y también de una forma muy literaria, con sus novelas. Buenas noches, Marcos López Cerrador. Gon. Muy buenas noches, queridos amigos. Encantado de estar un día más con... Cómo me encanta meterme contigo. No sé cómo me lo aguantas. No, sí, no te aguanto. Ah, no me aguantas. Sí, eso también. Nos pasa a todos, eso un poco. A ti nadie te ha dado este entierro, ¿eh? Yo a ti te he dicho yo que podías hablar, ¿eh? Siempre te metes con Pabila. nosotros. Bueno, pero es que es la forma de presentaros siempre, porque esto facilita que puedan identificar los oyentes a quien me refiero. A veces un nombre no se memoriza, pero la cantidad de titulillos y retórica con la que os rodeo os hace inconfundibles. Desde luego. A vosotros y a mí. A mí por lo pesado y a vosotros por los sufridos. Con lo cual, ¿qué más se puede pedir? No. Esta noche no sabemos si tan siquiera si nos reúne aquí un crimen. No tenemos ni idea. ¿Esto qué fue? ¿Aquí qué pasó? Aquí lo que sabemos es que hay muertos. Eso es. Lo que no sabemos es si hay gente asesinada, suicidada o sencillamente muerta del susto. O del relente de la noche en la playa de Henares. Entonces, Liz, cuéntanos. Porque estamos en una variedad poco frecuente. Esta vez no hay ni puñaladas, ni escopetazos, Sí, más ni escalabrados. Directamente envenenados. por la vía del veneno y en copas de champán. Ahí, a lo alto. Es elegante incluso. Sí. Cuéntame. Pues eso, tenemos 2 personas envenenadas. Tenemos una diferencia entre un veneno y un tóxico,
El veneno es cualquier sustancia que introducida en el cuerpo o aplicada en él con poca cantidad ocasiona la muerte o graves trastornos. Y a esto hay que añadirle una frase a nivel forense, que es que tiene fines lesivos premeditados. ¿Cómo que fines lesivos premeditados? A ver, explícanos eso de fines lesivos premeditados. Claro, que un veneno se administra con un fin de hacer daño. Bueno, pero por ejemplo, esta gente llevaba envuelto su veneno en un periódico de La Rioja que hablaba de una ingesta accidental. Claro, y eso es un tóxico. Pero es una ingesta lesiva no premeditada. Claro, es lo mismo, o sea, la sustancia es la misma, pero la intención no es la misma. El veneno está intencionado a causar daño, mientras que el tóxico no tiene intención de causar daño. O Te sea causa, pero no intencionadamente. Es decir, que vosotros habléis de veneno cuando hay intención. Eso es. Y si no es intención, habléis de intoxicación. Claro, porque tú te puedes intoxicar con un medicamento, Ay, qué pero finos. yo te puedo administrar un medicamento sabiendo que te va a producir lesión. O sea que el dolo, la intención, determina la terminología que utilizáis para referiros a la misma sustancia. Eso es. Es decir, veneno siempre implica intención. Mala baba, sí. Bueno, pues la verdad es que es muy bonito conocer esto porque es algo muy poco usual, muy poco conocido y que nos cultiva y nos ilustra. Muchas gracias, Liz. Nunca te ¿Ves? gustará sin saber. ¿Ves? Si esto es por las cosas por las que a mí me encanta que vengas. Porque una vez cada 7 o 8 programas nos enteramos de la comunidad. Que me da pena. Claro, pero hoy me has dado más vidilla. Qué mala persona, ¿eh? Hemos cambiado los golpes y la escopeta. Pues sigue contándonos porque a mí lo de las sales esas me ha llamado mucho la atención. Bueno. ¿Qué es eso de las sales? ¿Cómo se compran? ¿Para qué sirven? No te pases porque me acuerdo de un programa que te faltó dar un manual para matar gente. Entonces, No. hace favor de evitar nombres comerciales y cosas de esas. Vale, pues han sido envenenados con sales de acederas. La planta de acedera es una planta medicinal que tiene alto contenido en vitamina C y que se usa en muchas ocasiones, para combatir el escorbuto por su gran cantidad de vitamina C. Tiene un efecto diurético, un laxante suave y también es antianémico y descongestivo. ¿Qué pasa? Que las sales es el principio activo de esta planta, que es el bioxalato de potásico, y es lo que causó la muerte a estas 2 personas. Estas sales se utilizan para quitar manchas y para el consumo humano se recomienda una presentación en polvo o realizarse en infusiones, para que no sea lesivo. Una pregunta. Entonces, estamos hablando de que es un producto que muy probablemente buena parte de nuestros oyentes han podido consumir. Claro. Sí, además sin saberlo. Sí, la planta es parecida a las acelgas. O sea que como se le vaya alguno a la mano, lo tenemos creando malvas a la altura del siguiente programa. Claro, ¿qué pasa? Que por consumir la planta en sí, por ejemplo, las espinacas tienen algo parecido al oxalato y en altas cantidades también es perjudicial para el organismo. Lo que pasa es que la planta en sí no tiene ese principio activo, pero no en altas concentraciones. Las altas concentraciones se producen a nivel químico en laboratorios. Estamos hablando que se produce la muerte con una dosis no demasiado elevada, ¿no? Y al mismo tiempo es una muerte rápida. Sí. 8 minutos, 10. Sí, no es muy larga. La muerte tiene que ser bastante dolorosa, porque su ingestión produce irritación en el tracto gastrointestinal. Los síntomas pueden ser como náuseas, vómitos y diarrea, y en cantidades grandes te produce corrosión en la boca, en la garganta y en el tracto también. Esta erosión en la mucosa te produce dolores abdominales, los vómitos que te he dicho y las diarreas, y además un colapso circulatorio. El colapso circulatorio es una reducción del flujo sanguíneo y el fallo para mantener el intercambio de sustancias esenciales en el organismo, tales como el intercambio gaseoso o sustancias como son los nutrientes. ¿Qué pasa cuando nos falta oxígeno? Pues que se produce un coma cerebral y después de esto se produce la muerte. Se produce una hipoxia. El coma cerebral compromete las funciones de las neuronas que provocan la actividad cerebral, reduciéndolas al mínimo. ¿Qué es una hipoxia? Es la falta de oxígeno. Es decir, que te asfixias. Eso es. Hablando en castizo. Sí, aparte de todo lo que... Sí, aparte del resto del catálogo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué iba a decir? Una muerte rápida, una muerte en la que se produce por múltiples factores. Al final se produce, me imagino, que un fallo cardíaco y otra cosa.
La Sí. muerte no se produce por asfixia, ni mucho menos, sino por un fracaso, me imagino que... Posiblemente se produzca por un fallo multiorgánico. Exactamente, un fallo multiorgánico, Sí, ¿no? la hipoxia te produce esta falta de oxígeno al cerebro y el cerebro lo que hace es dejar de mandar impulsos nerviosos al resto de órganos, con lo cual en un periodo de tiempo muy corto llega un momento que dejan de funcionar. Además, claro, los otros órganos también necesitan oxígeno y nutrientes, con lo cual el metabolismo deja de funcionar y no se pueden hacer, por ejemplo, el corazón que necesita energía, con estos nutrientes se produce el fallo también del corazón, de la musculatura del corazón. Pues muy interesante. Y claro, te quedas muerto. Un poco, te mata un poco, sí. Luego, una cosa, ¿tú ves muy posible que, no sé, que alguien se vaya descuartizado caminando desde la playa hasta el monte de enfrente y se entierre? Yo lo veo complicado, Complicado. Bueno, puede haber la intervención de un tercero. Para eso, ¿verdad? sí. Si descuartizas a alguien y te lo llevas y te lo traes, Sí. casi siempre. Pero es que, fíjate, porque tenemos un tercer cadáver, porque la hermana Marina no se la encuentra nunca, que nunca se llega a identificar. Sin embargo, había unos restos óseos que el empleado del cementerio entrega en el cuartel de la Guardia Civil 34 años después. ¿Es posible en la actualidad la identificación de una persona a través de esos huesos? Con nombre y apellidos. Sí, en este momento. Claro, si está registrado el ADN en la Guardia Civil, sí lo puedes identificar. Porque eso es un estudio de ADN y te aparecerá, no tienes que... Es decir, los huesos conservan el rastro de ADN. Por supuesto, claro. Y por lo tanto, con esos huesos, a lo mejor con 3 o 4 huesos sin más, se puede localizar a una persona. Si está en un banco de datos, sí. Si no, no. Es decir, si hay una capacidad para referenciarlo. Eso es, claro. Imaginemos un pariente, un familiar. Si cogemos a una de las familias de los desaparecidos, de los muertos, Claro, y lo comparamos con esos huesos, sí. Entonces, si esos huesos, por ejemplo, se custodiasen ahora mismo en un lugar con ciertas garantías y estuviesen en condiciones de poderse extraer las trazas de ADN, se podría comparar con alguno de los supervivientes de esa familia, con alguno de los descendientes, y por lo tanto contrastar si esos huesos que aparecieron en el Castellar eran de Marina o no. Claro, habría que verlo, como dices tú, las condiciones en las que se encuentra el hueso, que los huesos aguantan un montón de años. A partir de los 3-4 años empieza a quedarse el hueso sin partes blandas del organismo. Y yo tengo huesos en el trabajo que son de hace más de 10 años, por ejemplo. O sea que bastaría con localizar a algún miembro de la familia Pérez de Nanclares para poder contrastarlo. Pero, claro, obviamente ha transcurrido tanto tiempo desde el año 56 que, lógicamente, al haber prescrito cualquier responsabilidad, hace que carezca de interés el perseguir ese fin. Jorge, ¿tú crees que desde el punto de vista de la instrucción en un procedimiento se podrían reabrir unas diligencias, no ya después de tantos años, pero antes de que transcurran 20 años, para poder hacer esa diligencia de instrucción de estudio genético? Lo más probable, Francisco, es que las diligencias hubieran sido sobreseídas provisionalmente. Porque no hay autor conocido, porque no está perfectamente delimitado si se ha producido un asesinato como tal, si se ha producido un suicidio. Y qué duda cabe de que antes de que transcurra el plazo de prescripción de los delitos, se puede reabrir una causa que está sobreseída provisionalmente porque existan indicios o elementos probatorios iniciales o posteriores que permitan el estudio del caso y reabrirlo. En este caso, si esos huesos hubieran aparecido antes de tiempo y existieran los medios, el método científico adecuado para averiguar a través de la prueba de ADN a quién correspondían esos huesos, sin duda un juez habría ordenado la reapertura de ese caso sobreseído provisionalmente. Hombre, es que piensa la cantidad de miles y miles de personas que permanecen en este momento desaparecidas en España. Estamos hablando de que son más de 4.000 personas las que están completamente desaparecidas y cuyo paradero es completamente desconocido y sobre el que no hay ninguna pista. ¿No estaría prescrito ya el caso? Totalmente, sí, totalmente. Más de 20 años. Por eso he preguntado si hacía menos de 20 años. Es un tema que está ya... Pero es que, de hecho, fíjate, ni tan siquiera consta la perpetración de un hecho punible como tal. Claro, efectivamente, lo que tú comentabas al principio, no sabemos si estamos ante un crimen. De hecho, a lo mejor para pensar que estamos ante un crimen tenemos que echarle mucha imaginación
y contar con que ese personaje, esa persona que aparece descuartizada, se trata de Marina. Lo estamos dando, lo tendríamos que dar por supuesto. Jorge, ¿tu opinión cuál es? Mi opinión es... Haznos una hipótesis. Puede haber varias hipótesis. La hipótesis del suicidio es la que más es de considerar. Ellos mismos habían comprado las sales de acederas. Y unos zapatos de tacón azul. Sí, bueno, podrían festejar, podrían hacer la fiesta y... ¿Qué sentido tiene? Bueno, ¿qué sentido tiene que lleguen y se suiciden y se vayan hasta allí una fría noche de enero del año 56? Pensadlo, personas, no tiene ningún sentido, nada. Pero es que además no coincide con una cosa que nos vas a decir tú, Aida. Aida. O les mató el taxista y se lo ha inventado todo el taxista, Hombre, o me dirás que... Espérate que todavía te van a meter una demanda a la familia de taxistas. No, porque no le hemos puesto nombre. Sí, en la narración sí, Jorge. Bueno, yo la narración... ¿sabes qué? Será despista. Como buen abogado desconecto. Se despista. Aida, entonces estamos hablando de una cuestión de que es el perfil psicológico de estas personas que no encaja con el de unos suicidas. Personas que son extremadamente religiosas, para las cuales un suicidio supone la condena de su alma ad eternum en los infiernos y incluso en tiempos pretéritos el no ser enterrados en sagrado. Es absolutamente inconcebible que gente con ese perfil y esas creencias religiosas cometan un suicidio colectivo como si fuesen una vulgar secta con marcianos. Hombre, la realidad es que siento contradeciros, pero sí que hay algunos elementos que parecen indicar que se trata de suicidio. Hay otros que no. Tú sigue así, Aida, tú sigue así. Lo siento, siento ser la discordia, pero algunos factores, por ejemplo, como el aislamiento que se observa en esta familia, los problemas económicos que también se datan en el caso, los acontecimientos vitales negativos vividos, la rigidez familiar que también se observa, que es cuando no te puedes apartar de lo admitido como normal dentro de la familia, que existan unos niveles de exigencia y perfeccionismo muy altos, el entendimiento de la lealtad como el ocultamiento de los secretos familiares, porque hablamos de una familia muy cerrada, aislada del resto. Creo que hay una parte en la que hacen referencia a que Marina impedía que sus hermanos se relacionaran abiertamente con otras personas y mantenía el núcleo muy cerrado. Todo esto son factores que favorecen que una persona cometa suicidio. Y además hay unas señales no verbales que se observan en este caso que coincidirían con lo observado normalmente, que son el cambio repentino en la conducta, que no solo es agresividad, sino también es la tranquilidad que se observa una vez que ya se ha tomado la decisión. Ellos se van a una localidad completamente lejana donde vivían, tienen un comportamiento tranquilo, pasean, regalan sus objetos personales a sus familiares, escriben una carta de despedida. Todo esto sí que entra dentro de lo que se... Pero tú fíjate dos detalles. Primero, la búsqueda de un apartamento para alquilarlo con carácter estable. Sí, eso es una de las cosas que no compadre. Segundo, esa expresión que narra el taxista, cuando llega y llegan a un lugar y muestran su desagrado porque ese lugar no es. Y cuando llegan a la playa de Henares, llega y de repente se acerca la hermana mayor a sus dos hermanos y dice, sí, aquí es. No habían estado nunca en Murcia, no habían estado nunca en Mazarrón, no habían estado nunca en la playa de Henares. ¿Por qué saben sí, aquí es y qué es aquí? ¿Qué es lo que ocurre en ese lugar para que decidan pasar una noche con lo opuesto? Es que vienen desde La Rioja, desde Logroño, con lo opuesto, hasta Murcia. Cruzan prácticamente toda la península para alquilar un apartamento con la idea de que van a estar un tiempo, comprarse unos zapatos de tacón azul y suicidarse en la playa. Esa parte es la que no puede haber esto, de verdad. Y luego otra cuestión. ¿Dónde está el tercer cuerpo? ¿Y por qué se suicida dos y no uno? ¿Por qué la tercera no? Porque la tercera copa está completamente limpia. No tiene restos ni de bebida, ni de alcohol, de nada. Entonces, ¿cuántos? Ahí bebieron 2 personas nada más. ¿Dónde está la tercera? A ver, Jorge ha comentado su hipótesis, pero una de ellas, en el suicidio colectivo también puede ser que Marina fuera la inductora o la que los persuadió para que cometieran el suicidio. Es más, creo que en el testimonio del taxista argumenta que el hermano, que Julio, estaba muy nervioso, se notaba como asustado, puede que por las dudas previas a cometer el suicidio, y que finalmente ella no lo hiciera. Y luego piensa, porque sí, de acuerdo, ella no lo hace, pero entonces lo lógico es que ella se marche con el propósito de seguir viviendo. ¿Qué sentido tiene entonces el bolso que el mar devuelve días después con dinero?
¿Qué sentido tiene dejar a su hermano con el dinero dentro del abrigo, 1.700 pesetas de la época que equivalen al salario de 2 meses? ¿Qué sentido tiene dejar a la hermana con los brillantes? ¿Qué sentido tiene borrar de la funda de las gafas la marca? ¿Para qué se coge y se le quita la etiqueta al abrigo de la otra hermana? ¿Qué sentido tiene romper el carnet de identidad de Julio y metérselo en un bolsillo destrozado? ¿Es todo eso? ¿Para qué te suicidas? ¿Para suicidarte haces todo eso? Bueno, menos mal que no te ha dado vuelta a Sevilla a ver un partido del Betis, porque lo que te ha faltado. O sea, es decir, es que no tiene ninguna coherencia interna. No son actos coherentes entre sí. Y luego, ¿dónde ha ido ella? Porque nunca, jamás y de ninguna manera se vuelve a tener un rastro de ella de ningún tipo. Ni económico, ni médico, nada. ¿Pudo cavar su cuerpo en el mar y el mar no lo devolvió? Pero yo he recogido una alemana ahogada en Murcia que se había ahogado en Palma de Mallorca. Pero ¿y por qué si los tres lo hicieron a la vez? Porque el suicidio colectivo se supone que es en el mismo momento, a la misma vez, de la misma forma. Claro, y sin embargo solamente son 2 copas. Parece más como que en apariencia querían dar a entender que era un suicidio, pero luego hay cosas que no concuerdan. Pensemos, ¿quién se va con un paquete de sales de esas compradas en la farmacia, en la droguería, un día antes, a una playa de noche, con una maleta que contiene un martillo, una cuerda, un cuchillo, una botella de brandy y un bolso con dinero? ¿Por qué le dices al taxista que no enciende la luz bajo ningún concepto dentro del coche? ¿Por qué le echan la bronca al taxista cuando él enciende la luz para hablar con la pareja de la Guardia Civil? Es decir, es que si os dais cuenta, tenemos muchísimas preguntas, pero ¿cuáles son las respuestas? ¿Tú tienes alguna, Marcos? Sí, yo sí. Ya sabía yo. Sí creo tener algunos. Por lo menos basándonos en los hechos que son incuestionables. Vamos a ver. Es incuestionable que hay 2 cadáveres. Eso es incuestionable. Es incuestionable que son 3 los hermanos que se desplazan. Es incuestionable que aparecen 3 copas, de las cuales 2 tienen restos de veneno y 1 no. Es lógico pensar que los cadáveres son el resultado de las 2 copas que tienen veneno. Marcos, y Marina falta. Y el tercer cadáver que aparece descuartizado en el monte de enfrente. Pero vamos paso a paso, que si no me pierdo. Marina no aparece. Es decir, no podemos concluir que esté muerta. No podemos concluir eso. Todo esto son hechos incuestionables. En las copas aparece y no aparece el veneno no aleatoriamente, no por magia o milagro, sino como resultado de la voluntad de alguien. Supongamos que yo descarto el suicidio, pero supongamos que los 3 hermanos han decidido suicidarse. Desde luego ya sabemos quién ha llenado las copas con el vino. La ha llenado Marina. Porque si los 3 deciden suicidarse, no tiene sentido que uno de ellos se ponga veneno en su copa, en la de una hermana, y no le ponga veneno a Marina. Es decir, Marina es la que manipula las copas, pone el veneno y llena las copas de vino. El suicidio lo descarto precisamente por lo que hemos dicho antes. Buscan apartamento, eso no es para suicidarse. Resulta que son muy religiosos, no, eso no nos inclina a considerar el suicidio. Fijaros bien, vamos a pensar que son unos hermanos que esto sí es verdad, ¿eh? Los 2 que mueren son muy simplones. Son muy simplones, es decir, pueden ser perfectamente manejados por la hermana. Por otro lado, hay un móvil que además desaparece tanto como Marina. Por tanto, digamos que desaparece con Marina, que es el dinero de la herencia. Eso desaparece con Marina. Y hay una cosa clave. Todo esto son datos indubitados. Esto es indubitado. Esto nace de la certeza de los datos fríos. Hay un cuarto personaje. Ese cuarto personaje se deduce y deja constancia porque el cadáver más pesado, que es el del hermano, es arrastrado desde la orilla hasta ponerlo junto a la hermana.
al interior, a la hermana fallecida, a la hermana muerta. Y Marina no tenía fuerza suficiente como para arrastrar el cadáver. Con lo cual hay una cuarta persona, que es probablemente la persona con la que Marina quiere escapar. El amante en el que hasta la película de Fernando Fernán Gómez hace mención y hace referencia a ese amante. Entonces, tenemos un amante, tenemos un móvil que es la herencia, tenemos a dos hermanos tontitos, tenemos dos fallecidos inducidos por... Es Marina la que acaba con ellos. Que la mujer que luego se encuentra en el monte sea la propia Marina, porque su amante lo que busca no es irse con ella, sino irse con el dinero, da sentido a todo lo que estamos hablando. Esa es mi postura y esa es mi conclusión después de analizar. Si no fuera porque el dinero está allí y No. nadie se lo ha llevado. No, porque hay dinero allí. No, el dinero no está allí. El dinero no está allí. Hay allí dinero que no se han llevado. ¿Y el bolso, Probablemente- el bolso que devuelve el mar? El bolso que devuelve el mar, pues a saber cómo este cuarto personaje acaba con Marina, cómo la traslada, dónde la lleva, dónde la trae. Porque, vamos a ver, ahora ya novelemos. Esto ya no es dato frío o dato objetivo. Vamos a novelar un... Cuando la hermana dice, es aquí, ¿no le habrá contado que es que en esa playa van a venir a recogerlos con una barca porque ellos piensan irse al extranjero? ¿No le ha vendido ese cuento que se van al extranjero y que van a venir a recogerlos en esa playa? Y efectivamente puede ser que ese cuarto personaje aparezca desde el mar y venga a recogerla a ella, que se ha ocupado de deshacerse de su hermano, Pero a saber cómo la monta en la barca, cómo la saca de la playa y qué ocurre con ese bolso. Pero el dinero de la herencia desaparece. Pero sería más fácil, en ese momento, de hacer desaparecer el cuerpo en el mar, no entretenerse en descuartizarlo e interrogarlo en calviva. Y hay Tampoco sabemos que el cadáver hallado en el monte se corresponda con Marina. Claro, no pero sabemos. dentro de la hipótesis, puestos a No hacer lo sabemos, una no lo hipótesis, sabemos. podemos hacerla en muchas direcciones. Pudiera Por ejemplo, ser, pudiera ser. el pero no lo sabemos. caso, la versión oficial que se da del cierre del tema es que esta mujer se envenena también de modo insuficiente, porque la cantidad de veneno que compran es suficiente para uno, no para dos. Y hay dos muertos, ¿eh? Y sin embargo, esta tercera no fuera suficiente y se introdujera en el mar y las olas, el oleaje, la ahogara y concluyera el trabajo. Y el cuerpo y el mar no devolviera el cuerpo, porque también se habló de si la marea estaba alta y estaba baja. Y luego otro detalle. Has dicho que el cuerpo de él estaba junto al de la hermana. El cuerpo de él Arrastrado desde la orilla. Exactamente. Es decir, con lo cual tuvo que ser alguien con fuerza y eso abona a tu tesis de que ese había cuarto un cuarto personaje. Pero sin embargo, fíjate, esa situación sigue sin explicarnos por qué deja el anillo de brillantes de la hermana. Porque no es un ladrón. Porque no es un ladrón en el sentido de... Porque no va a robar. Él va a por la herencia, por el dinero de la herencia. Busca el dinero. Y busca a la hermana. Bueno, de la herencia, no de la venta. De la venta de sus bienes, etcétera. Sí, de su patrimonio, del patrimonio Carlito, que era herencia de sus padres. Por eso me estoy refiriendo ahora. Jorge, ¿qué nos cuentas de lo que ha dicho Marcos? Hombre, pues que efectivamente se nota lo buen novelista que es Marcos. Te lo digo con el mayor de los... No, si es que está montado desde esa perspectiva. ¿eh? Sí, yo también lo podría montar desde la perspectiva de que habiendo 3 copas, 2 con veneno y una sin veneno, pues hicieran una macabra ruleta rusa. De aquí morimos 2 y uno se salva. A mí me recuerda a Marcos, y lo digo con todo el cariño, porque la verdad es que le aprecio mucho, pero es divertidísimo y a ver si algún día vuelve por aquí, pues estoy deseando que lo haga, nuestro compañero y amigo Ángel Juárez. Porque Ángel Juárez tenía una capacidad para defender a un cliente en el que era el cuchillo el que le había ido la mano y no la mano al cuchillo, y que por eso fue que el otro se tiró encima del cuchillo y se lo clavó, y por lo tanto era inocente. Es decir, la capacidad para defender a un cliente que, como abogado penalista, magnífico abogado penalista que es Ángel Juárez, presidente de la Asociación por Estado de Derecho, es proverbial. Entonces, Marcos, en este momento, yo le miraba y digo, si es que se le están poniendo los mismos ojillos que a Ángel.
de un momento a otro con la hipótesis. No, es que para eso está. Es decir, además, por sus conocimientos y por su profesión, es ideal escucharle decir estas hipótesis, naturalmente. Estamos ante un caso que en absoluto se resolvió. Con lo cual, pues da pie a estas cosas. Tampoco sabemos si los datos de que disponemos son datos que existieran en ese sumario que concluyó con sobreseimiento o son los datos que el caso, que ya sabemos que el caso pues, era el semanario de crímenes que se iban produciendo, las mandaran con literatura más o menos atractiva para el público al que iba dirigido. Hombre, lo que sí sabemos es una cosa, y es que más que hablar del crimen de las Tres Copas o de la playa de Mazarrón, habría que hablar del misterio de las Tres Copas o de la playa de Mazarrón, porque realmente, si os fijáis, es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Sabemos un montón de cosas que no se explican entre sí, no tienen una explicación, no guardan coherencia, un elemento común. Ni tan siquiera Jorge, con esa capacidad que tiene para montar una historia en una defensa, nos puede en este momento pergeñar una explicación razonable. No, pero hipótesis hay. Ya has puesto Marcos la suya y yo, por muy extravagante que parezca, yo he puesto la mía. Pues sí, bueno, yo si queréis podéis poner la de la secta del círculo solar, algo de esto, que son de esos que se van un día a la playa porque se suicidan, porque van a venir una nave extraterrestre a recogerlos y llevárselos para acá, se compran una tuniquilla y qué casualidad que el líder es el único que no salta, no se suicida y se lleva la pasta. Eso es un viejo truco que yo digo, bueno, de hecho en Canarias, en la isla de Hierro, se dio uno de esos casos curiosos en Canarias que tiene ese componente telúrico, ese componente esotérico, profundo. Sí se han dado la aparición de muchas sectas que han tenido pautas de conducta de suicidio colectivo, como nos apuntaba Aida. Lo que pasa es que, claro, siempre el suicidio colectivo dentro de una dinámica sectaria no es lo mismo que esto, ¿no es así, Aida? No es igual, pero comparte algunas características. Sí, la de que se suicidan. No, y en el caso de que realmente fuera Marina la que estuviera detrás, el tener una cabecilla que es el que maneja los hilos. ¿Tú el caso que es echarle la culpa a alguien o qué? Yo, claro que sí, por supuesto. No, pero es verdad que es distinto. Y además, según estabas diciendo, estaba recordándome del caso del Templo del Pueblo, en el que murieron unas 900 personas por el profético, ¿cómo se llama? Jones, creo que era. Sí, si se enteran los de Puerto Urraco del último programa, vamos, esos arde Troya, ¿eh? Se montan la secta en Puerto Urraco, se los llevan todos como el flautista de Hamelin. Y además utilizó, creo que era cianuro en una bebida de fruta o algo así. Algo muy, muy típico. Pero yo creo que en este caso ni siquiera cumple las características para decir que es por algo místico o por deber, porque normalmente cuando es un suicidio colectivo en sectas hablamos de pues porque lo hacen por Dios, porque así es su deber, o porque se sienten héroes, o porque quieren eliminar la carga que suponen. Hay como muchas variables y muchos tipos de suicidio. Yo la última vez que escuché a alguien de ese tipo sectario, esotérico y delirante, hablaba de hacer no sé qué cosas por Dios y por España, no sé cuántas cosas más, y ya a partir de ahí desconecté. ¿Qué te iba a decir? Y perdóname que te interrumpa, Ida, pero es que se nos acaba el tiempo y hay una cosa de la que quiero hablar porque es muy brillante. Y eso nos lo tiene que contar nuestro especialista en temas culturales y que está en pleno proceso de alfabetización de nosotros cuatro, que es Marcos. Marcos, cuéntanos si de esto ha habido peli. Hombre, de esto efectivamente ha habido una película. En 1964, Fernando Fernán Gómez filma El extraño viaje. Precisamente el hecho del misterio es lo que hace pues que se puedan elucubrar mil y una fantasías y mil y una cosa. Y filma Fernando Fernán Gómez sobre una idea precisamente de Luis García Berlanga. Entonces, esta película, El extraño viaje, está inspirada lejanamente y en realidad se trata de una producción modesta que, sin embargo, va a convertirse en una de las 10 mejores películas de la historia del cine y en la mejor de Fernando Fernán Gómez. Marcos, ¿y cómo se gestó la película? Pues la película se gestó en el Café Gijón y se gestó leyendo la prensa. Como ya he dicho antes, es una idea de Luis García Berlanga, que era muy amigo de Fernando Fernán Gómez y que además asistía por entonces a la misma tertulia literaria. El Café Gijón es un café pues señero y es mítico en cuanto a lo que a tertulia literaria se refiere y a lo que vida cultural
se refiere. Por allí han pasado Pío Baroja, Todos. Unamuno, Ortega y Gasset, Todos los Valle grandes. Inclán. Todos los grandes han pasado por el Café Gijón y sus tertulias. De ahí el prestigio y el renombre que tiene este café. Pues ya digo, como la historia no ha sido resuelta nunca y se presta a tal misterio, pues Luis García Berlanga pues imaginó un desarrollo, imaginó una solución a todo él. Y es lo que Fernando Fernán Gómez utiliza para que sobre eso se elabore un guión y hace la película llamada El extraño viaje. Naturalmente aprovecha para reflejar la España de aquella época. Es una producción muy modesta, ¿estamos? Y se inspira lejanamente en los hechos. Pero estuvo secuestrada. Estuvo secuestrada porque hay en ella una agria crítica, estamos, sobre la España de su momento, con escenas verdaderamente magistrales, con escenas verdaderas y planteamientos extraordinarios. Ya digo que está considerada una de las 10 mejores películas de la historia de nuestro cine. 6 años hasta el estreno. Sí. Que tiene tela. Así fue la censura. Y luego resulta que tampoco tuvo mucho éxito, no fue recogida, no tuvo mucho eco, ¿no? La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de provincia, cercano a donde la vida es muy aburrida, y 3 hermanos, donde la dominante es la mayor, pues viven una vida muy retraída, muy al margen de la sociedad. Viven en una rutina que solo se rompe los sábados cuando llega un conjunto musical de Madrid. Y la hermana establece unas relaciones, establece relaciones con el cantante, que es un bala perdida y es un sinvergüenza, ¿estamos? Que en esta ocasión el papel lo hace Carlos Larrañaga, interpreta el papel de este enamorador. En su época de galán absoluto, ¿no? Exactamente, en la época de galán. Y bueno, pues los 3 hermanos proyectan un viaje al extranjero y a partir de ahí, pues llegan a la playa donde se producen sus muertes. Hay un personaje, una actriz a la que yo le tengo especial cariño por todo lo que ha significado para varias generaciones de españoles, Rafael Aparicio. Efectivamente, Rafael Aparicio, que tiene una extraordinaria interpretación, ¿no? Como siempre, brillante, esa mujer. Sí que lo es. Encarna el papel de una de las hermanas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. De Luisa. La verdad es que la pareja formada por Rafael Aparicio y Jesús Franco interpretan a 2 hermanos a los que son hallados muertos en la playa. Pero es una película oscura, ¿no? Perdón, bueno, Dilis. Además, los personajes son muy característicos porque los 2 hermanos que fallecen tienen una morfología muy concreta, lo que decía antes Marcos, que eran como muy simplones. Y la otra hermana, la que no sabemos qué pasó con ella, es un personaje así más delgado, más alto, como más tétrico, ¿no? Un poco como que la enfocan a ella de macabra. Sí. Esta pareja, la verdad es que resulta, esta pareja de los 2 hermanos más simples y más necios, o inocentes, lo que queramos. Pues la verdad es que es una pareja de lo más siniestro y terrorífico, ¿no? A la vez que inocente, ¿estamos? Mucho más allá de lo que nadie pueda imaginarse. Es un cóctel ahí extrañísimo. Como toda la película. La película es un cóctel bastante raro, ¿no? La película se desarrolla mayoritariamente en escenarios oscuros, angustiosos, tenebrosos. Eso es lo que te decía, que es una película que guardan oscura, similitudes con la estética propia más del cine negro americano y demás, ¿no? Ha habido además, en el año 2010 se estrenó una obra de teatro que no es ni más ni menos que una adaptación de la película. Y como tú antes has dicho, efectivamente, la censura impuso, por ejemplo, el cambio de nombre para que no se nos mencionara el nombre de Mazarrón, impuso que ese nombre tenía que ver. Y luego estuvo 6 años sin estrenar la película. Pero es que aquello afectaba al turismo que comenzaba en la costa española.
Entonces, asociar la idea de un crimen de este tipo a un lugar turístico eminentemente podría tener un efecto perjudicial sobre esa incipiente industria turística, ¿no? Y de ahí que se evitase esa asociación. Por otro lado, se entiende y se explica porque tampoco a nadie le hace ilusión ver el nombre de su localidad, que tiene una economía que empieza a activarse por el turismo, asociado a unos hechos luctuosos como son estos. Efectivamente. Pues muchas gracias, Marcos, por tu grata clarificación y por tu grata ilustración siempre de este contenido cultural sin el cual realmente la dimensión que adquieren los crímenes es completamente distinta a la luz de esa cultura, obviamente. Pues la verdad es que no nos cansaremos nunca de decir que todas las sociedades matan como lo que son y los crímenes no son nada más que otro espejo en lo que la sociedad queda reflejada. Bueno, pues os agradezco a todos que hayáis venido una vez más. Liz, muchas gracias por estar aquí. A ti. Una cosa que te quería decir, que llevamos unos pocos programas, ¿no?, que tratamos la familia, y esto es lo que es. Los amigos los elegimos y las familias son las que son. Con lo cual, pues ahí tenemos, esta vez son así, otras veces son mejores y peores no lo sé si las hay. Pero... Sí, también las hay. Entonces, no te pongas a preguntar. Pero sí. No te pongas a preguntar, que también las hay. Mira la de Capitán Sánchez, por ejemplo. Que hablamos de ella hace ya tiempo. Que no hay ninguna buena. O sea, en que todas las casas se cuecen habas. Doña Aida, retira usted los apellidos para evitarnos conflictos. Navas Jiménez, sí señor. ¿Se nos quedará a toda la audiencia grabado el nombre de nuestra psicólogo clínico, especialista en fauna y flora? Yo me imagino que sí. Muchas gracias por venir a ilustrarnos un programa más. Jorge, como siempre, te espero ver el plumero el lunes nuevamente trabajando, con la toga remanga y la falda almidona. Estaremos trabajando porque Francisco, tú y yo decimos que nos vemos con la garrota y subidos en estrados todavía. Lo que hace ser menesteros. Exacto. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Francisco, y por ilustrarnos. Marcos, muchísimas gracias por tu compañía esta noche y por ilustrarnos de un modo tan brillante que es como vienes haciéndolo siempre. Muchísimas gracias a nuestros seguidores por seguirnos y encantado una vez más de estar con todos vosotros. Una pregunta, a ver si eres capaz de contestarla. ¿Dónde se compra la novela Mary Bell, la niña asesina? Pues la niña asesina se puede comprar en su librería habitual. Caso de que no le quedaran ejemplares, pueden pedirla, y si no, pues está en Amazon, Criteria Club de Lectores, Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro. Por un momento pensé que lo habías olvidado, pero ya veo que no. Bien, yo también me sumo una vez más a la petición de que ustedes compren un libro, pero esta vez es el mío. Yo he venido a hablar de mi libro, aquel entonces Paco Raval. Compren La noche de auto, 24 casos criminales, casos tan interesantes como La viuda negra de Barcelona, que probablemente les suponga toda una sorpresa de la maldad, esta vez femenina, pero no exclusivamente femenina. Y probablemente también encuentren otros casos que sean de su interés, como ¿quién fue el maldito que asesinó a Helen John? A esa pobre mujer africana que vino a Europa a intentar ganarse la vida y que terminó enterrada en un solar del Molar. Quizás en casos criminales que les puedan ilustrar de cómo ha sido nuestra forma de matar y nuestra forma de vivir el crimen. Les agradezco que nos hayan acompañado este programa una vez más y justo hasta su final. Y una vez más les digo lo que les digo siempre, les espero en el próximo programa, y les habló su amigo Francisco José Fernández Cruz Sequera. Muchas gracias por estar ahí y buenas noches.